Bueno, pues hola Rubén, que estamos de nuevo aquí con la gente de Tenerife. Estuvimos en invierno, repetimos ahora en verano, con el calorcito. O sea, qué bien, ¿no? O sea, repetir por aquí Con la lluvia con aquí esta ahora, comunidad. pero sí. ¿Tienes lluvia tú? Sí, ahora sí, ahora sí. Nada, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, por aceptarnos la charla y sobre todo por dejaros también este huequito, que es un sitio donde nos gusta mucho estar y que al final los eventos también online también están súper bien. Así que muchas gracias por el esfuerzo y todo el trabajo también a nivel de organización. Más uno que siempre cuesta mucho, la gente que no haya organizado nunca un evento, que sepa que tiene mucho trabajo, que esta gente que está organizando está siempre detrás de nosotros para que lo preparemos todo y esté todo perfecto. O sea que nada, también gracias por mi parte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver si me pasa aquí la diapositiva. Rubén, cuéntanos, bueno, más bien antes de que vayamos a hablar, preséntate un poco si quieres, que te conozca la gente, aunque ya creo que te conocen, pero bueno, un poco de intro Bueno, ahí. da igual, Rubén Gómez García, Microsoft MVP en Development Technologies y llevo en Plain Concepts ya casi, bueno, casi no, ya 9 años y nada, estoy ahora haciendo de Principal Advisor Development y enfocado a día de hoy mucho en toda la parte de cómo involucrar a la IA dentro del ciclo de vida de software. Y bueno, tenéis aquí mi Twitter y mi GitHub y vamos, cualquier cosilla, Sí, siempre que pues, es digo, siempre si quieres. encantados ahí de darle. Sí, sí. Rubén Gongar en Twitter, yo digo Rosec, que es fácil también encontrarme. Y nada, como Rubén también MVP de desarrollo, en mi caso estoy como desarrollador de software en Plain y ya llevo, pues no sé, casi más de 5 años y medio, parece, alguna cosa así. Y últimamente también, pues mucho de ella. Por eso vamos a hablar hoy de lo que vamos a hablar. Sí, Que vamos a hacer una mezcla, ¿no? Un poco, ¿no? De en cuanto a cómo involucrar la IA y desde la forma de calidad, seguridad y también buenas prácticas, ¿no? Yo creo que va a ser más una charla, un B2B de contestar un poco puntos y enseñar cosas sí, así que, bueno. sí, porque los que conozcáis todas las demos de ella sabéis que tiene un componente de riesgo bastante importante, entonces tenemos todo el repositorio ya trabajado y entre los dos pues vamos a contar la experiencia que tenemos, porque básicamente esto es lo que estamos haciendo ahora con diferentes empresas. Rubén, ahora mismo creo que estás justo con esto ahora, porque lo comentabas hace un momento, y yo también, o sea que ahí estamos en la lucha, ¿no? Con la IA. A día de hoy, digo, antes de continuar con la charla, Sí. ¿cuál dirías que son los puntos más críticos que verías a la hora de si bueno, de cualquier persona, cualquier desarrollador o desarrolladora que quisiera involucrar o utilizar la IA dentro de sus proyectos? ¿Qué pilares principales dirías, oye, cuidado con esto, esta parte para... Y adelante. Y si quieres, cuéntame tú y te cuento yo mi perspectiva también. Y ya, si quieres, enganchamos con la charla. Vale, pues bueno, bajo mi punto de vista, por supuesto que cada uno puede tener diferentes ideas aquí. Yo creo que en primer lugar uno de los puntos que estoy viendo ya, y pasa en todos los países, ¿eh? O sea, el tema de la IA, todo el mundo la quiere incorporar, no está muy claro cómo en muchas empresas, a veces se hace a las prisas y creo que hay que primero darle apoyo a la gente que lo vaya a utilizar, sean herramientas como Copilot, Claude o la que vayáis a usar, darles capacitación, porque muchas veces lo que estamos detectando, o yo lo que estoy viendo, es frustración por no entender cómo se trabaja con este tipo de herramientas. Ese sería uno de los primeros puntos de fricción. Y luego hacerlo con, como decimos en Galicia, Rubén, con sentidiño, ¿no? Porque, claro, desplegar estas herramientas sin tener claro a nivel de gobernanza, qué le dejamos conectar, a qué datos accedemos, qué le dejamos hacer de forma automática y sin entender que estas herramientas, sin un proceso muy claro, no son deterministas, y insisto en que no son deterministas, si no les ponemos los guardarraíles y todo eso, pues tiene sus peligros. Pero bueno, me quedo con esas dos. No sé si las compartes, si tienes Sí, sí, otras. totalmente, totalmente. Principalmente el hacer una adopción pieza a pieza, poco a poco. Nosotros vamos a mostrar aquí un pequeño end-to-end donde bueno, puede estar involucrado en muchas partes del ciclo de vida de desarrollo, pero la idea es ir metiendo poco a poco y sobre todo sabiendo y aceptando que el no determinismo es la forma de ser
de los LLMs y que no es posible arreglarla, simplemente es contenerla. Entonces yo creo que es un punto muy importante. Yo si a día de hoy tuviese que aplicarla ahí en un proyecto, haría mucha importancia en todo ese proceso de constituciones, todo ese proceso de contexto cara a intentar contener ese no determinismo, ¿no? Además es que yo tengo un ejemplo muy sencillo, el decir, oye, mira, quiero que me ejecutes de forma autónoma unos scripts de Python. Y él de primeras te va a decir, perfecto, pues venga, el script de Python que sea, genial. Ah, qué bien, funciona, perfecto, sí, pero que funcione tiene las mejores prácticas, significa que el LM va a instalar si necesita un paquete o si necesita una extensión específica, va a instalarlo en tu equipo, o es buena idea pues que él levanta un entorno virtual para instalarlo ahí para que no te afecte y que luego que lo destruya cuando termine el LM. Joder, haces el rework. Venga, vale, meto el V. Oye, y si no tengo en el equipo V instalado, igual hay que chequear que está instalado. Ah, vale, entonces al final es rework, rework, rework. Si todo esto está contextualizado en el sentido, oye, siempre que trabajes con Python, mira a ver si hay V instalado, si no lo instalas, y quiero que todo lo que tenga necesidad lo instales en el momento del vuelo, en un entorno virtual controlado y luego lo elimines de mi equipo. Bueno, al final esas prácticas en contexto yo creo que hacen que evitemos rework, que evitemos el gasto de tokens y sobre todo eh, todo el tema de calidad y todo el tema de seguridad pues vaya un poco desde el principio, ¿no? Yo creo que es una de las primeras cosas, una de las cosas más importantes, vamos, a día de hoy. Y sobre todo la adopción luego con despacio y con inteligencia, por así decir, ¿no? Poquito a poquito. Sin prisa, sí, ahí estamos de acuerdo. Y sí, todo lo Sí, que has sí. dicho, totalmente. Hoy vamos a ver alguna de esas partes, que de hecho paso ya a la siguiente diapositiva con la propuesta y muy rápido porque realmente os queríamos enseñar pues, cómo va encajando cada una de estas piezas y iremos comentando entre los dos. Pero un poco el camino que vamos a hacer al final es el que tiene cualquier desarrollador o desarrolladora, ¿no? O sea, estamos hablando partimos de una ISU, que suele ser casi siempre el caso. ISU, historia de usuario, task, lo que consideréis. Tenemos FCPs por ahí que vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Podremos hablar, de hecho, de Spec Driven Development, que está ahí y que es una de las formas que podemos tener para desarrollar automáticamente. Hablaremos de SpecKit, hablaremos un poco de OpenSpec y seguiremos. O sea, vamos a ver ahí por encima. Tampoco queremos meternos mucho porque si no, al final sería también una charla solo de eso. Luego vamos a ver la parte de implementar y seguridad. Es decir, primero implementación, que sería un poco un ciclo de desarrollo de software normal. Y luego seguridad, vamos a ver calidad, vamos a ver peer review y vamos a hablar un poquito a lo largo de toda la charla de optimización de tokens. Entonces, nada, arrancamos ya. Sí, Sí, sí. al final, sí, yo únicamente comentar que al final SDD bueno, se puede utilizar, pero también se puede utilizar en fases tempranas, pero no es una condición necesaria para poder hacer este flujo. Perfectamente puedes dejar como una evolución natural, luego a posteriori meter spec, o sea, cualquier SED, cualquier framework, OpenSpec, SpecIt, el que sea. Y que al final también la optimización de tokens y también el grafeado de código. Creo que aparte de optimizar tokens, también hay que intentar evitar gasto de tokens, ¿no? Que también yo creo que es una Ujú. buena práctica a la hora de trabajar con cualquier repositorio. Y nada más, perfecto. Me parece muy buen plan. Aparte con esto del 1 de junio, muchas empresas se han llevado sustos. Entonces, pues bueno, vamos a ver Sí, cómo... sí. Vale, vamos a empezar por aquí. Venga, punto número 1. Entonces, partimos de... Vais a ver que nosotros en diapositivas no invertimos mucho. No sé si es que nos da un poco de miedo, no sé. Pero bueno, vale. Esto lo hemos visto todos y todas en algún momento. Una historia de usuario por este estilo que no define bien, que no tiene unos criterios de aceptación, no tiene unos requisitos funcionales, no funcionales. Entonces, aquí lo primero que hemos visto es decir, vale, ¿qué podemos hacer nosotros con IA en este caso para ya desde el minuto cero que cualquier product owner, cualquier persona de producto coge aquí y llega y pone su definición? En este caso en GitHub, pero podría ser cualquier otra, ¿no? Pues enseñamos muy rápido los Agentic Workflows. Es una de las partes que hemos utilizado aquí, que os vamos a enseñar ahora muy en breve. Esto es GitHub Next.
insistimos mucho en esa parte porque hay que tener en cuenta que esto sí que GitHub lo está utilizando un montón, lo está utilizando en los cursos y demás, pero sabemos que se lo pueden cargar en cualquier momento si al final no lo estabilizan, ¿vale? Entonces, esto básicamente, por si alguien no lo conoce, es definir con texto qué es lo que nosotros queremos hacer a nivel de, con el apoyo de IA, un flujo en nuestro código. Pues en este caso, para entenderlo, básicamente sería cómo puedo yo transformar o verificar esa historia de usuario que estábamos viendo antes, transformarla en algo de este estilo, que es la plantilla que nosotros tenemos en el repositorio y que alguien se ha saltado. En este caso fui yo, que bueno, entré y Rubén, ¿no? Como un animal y me pasé el template que teníamos en la empresa. Vale, esto ya es otra cosa. O sea, esto ya podremos coincidir en que es más fácil trabajar incluso a nivel de IA con esto. Nos podría llegar hasta sacar los test. Puede ser mejor, no sé cómo lo ves tú. Bueno, continúa si quieres y ahora te digo, ¿vale? Vale, venga, vamos. Entonces, vamos a levantar aquí una ISO para que veáis. Os lo enseñamos muy rápido y ponemos iOS, Tenerife, Summer. Vamos por aquí y hacemos add issue. I want to create a new table in the frontend. Claro, esto a lo mejor si hay mucho conocimiento implícito dentro de la organización, puede ser que alguien lo entienda. Pero yo si Ya, pero entro nuevo, aún así, aunque no esté definido, aunque se tenga contexto, luego al final la desalineación entre negocio y, por así decirlo, desarrollo, al final acaba habiendo rework, reuniones innecesarias de toma de refinamientos para luego encontrarte con el entorno de test, una tabla que al final hay corner cases hoy, no, esto realmente no es lo que quería, volver para atrás. Bueno, al final ese momento de definición yo creo que está bien, digamos, de ese paso de definición already de la gente que desarrolla y de definición de negocio, me parece que tiene que estar muy bien definido. pues esto ahí lo podemos ya empezar a automatizar. Insisto en la parte de Next, de GitHub Next, pero mientras trabaja, que ya visteis, enseñábamos en pantalla hace un momento que el Action ya está trabajando, os enseñamos muy rápido, pues un poco qué pinta tiene esto, ¿vale? O sea, ¿de dónde nosotros partimos para que esa Action al final apareciera en el repo y la pudiéramos ver? Nosotros al final lo que hemos hecho es un template de este estilo en Markdown, donde le decimos, pues rellenamos un from matter de este estilo con, pues, oye, cada vez que se abra un issue, dispárate, solo tienes permisos de read y puedes tener acceso a estas tools, ¿vale? Haz como máximo un comentario, etcétera. Es decir, un conjunto de reglas. Pero al final lo que le pedimos es esto y le decimos, mira, cógete esta template que ya existe, que está aquí, si la encuentro por aquí, User Story, es la template que estábamos viendo hace un momento, que esto la gente que use GitHub ya la conoce. Al final, por detrás, lo que nos va a hacer la IA pues, es coger esa definición y no nos metemos mucho ahora porque probablemente no nos dé tiempo, pero en la terminal, si hacemos Agentic Workflows, ayuda, podéis echar un vistazo mientras se carga, podréis ver cómo utilizarlo. Al final, lo que hacemos es generar con SMD, y lo vais a ver los diferentes comandos, un lock. Y este lock ya nos suena bastante más, ¿verdad? Esto ya tiene pinta de una acción a lo mejor que ya conocemos. Y esto es lo que después se va a ejecutar en nuestro GitHub. Vale, vamos a ver qué tal va la ISU, si ya tenemos con suerte un poquito de feedback. Si no, esperaremos un poquito más y continuamos para contaros. Está ejecutando, le llevará un ratillo. Bueno, al Vale. final yo creo que mientras se ejecuta, al final yo creo que esta conversación la tuvimos también hace un tiempo. No sé si te acuerdas que vimos a ver cuál era la forma de automatizar procesos agénticos dentro de GitHub. Hablamos por ejemplo, en el caso de refinamiento de historia de usuario, pues bueno, para que de alguna forma poder ayudar a esas personas que hacen las labores de product ownership para poder ser asistidos por Copilot a la hora de creación de historias. E intentar que sean procesos automáticos. Porque al final, personas de negocio que a lo mejor no quieren utilizar un CLI o no quieren utilizar, bueno, al final tienen la GitHub App, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O la aplicación para poder interactuar, pero bueno, de alguna forma que sea un proceso automático semi-guiado. ¿Quién consume tokens? ¿Cómo podemos hacerlo? Y al final vimos, no, lo que acabas de comentar, ¿no? El Agentic Workflow, que bueno, que al final hay que ver hacia dónde tira, cómo va. Luego también podemos utilizar el Copilot CLI, el API
el API desde GitHub, pero claro, tienes que poner un personal access token. ¿Qué personal access token? Porque ahora mismo GitHub no tiene tokens de Copilot a nivel enterprise, ¿no? Tienes que crear un asiento específico para estos procesos de integración. Yo creo que es muy bueno comentarlo, sobre todo porque seguro que se habla mucho Sí. de ejecutar acciones y ejecutar asistentes dentro de acciones, pero realmente luego llevadas a la realidad es en plan de bien, ¿y quién consume los tokens? ¿Cómo puedo medir ejecución? ¿Cómo puedo medir coste? ¿No? Al final son este tipo de estrategias, ¿no? Al final, si quisiéramos utilizar el CLI o el API, pues al final se tendría que crear un asiento, por así decirlo, una cuenta específica de integración o de procesos automáticos y tener, digamos, ese personal access token dentro. O también se podría utilizar el GitHub token, el que viene por defecto, que supongo que utilizará, entiendo, los mismos modelos que va a utilizar Agentis Workflows por debajo, ¿verdad? Claro, aquí Que el va tema, directamente a la suscripción, ¿no? Gasta contra el propio, la cuenta Enterprise, ¿verdad? a Bueno, ver, en este sí. caso hay minutos de actions también por detrás, pero es cierto con lo que tú dices, que si hay una review, como vimos en su momento, que a mí me costaba que me entrara en la cabeza, ¿no? De que, claro, sí que es cierto que la regla es que Copilot tiene un asiento y ese asiento es de una persona, no es de una entidad abstracta de la organización que se utiliza para estas cosas. Entonces, claro, la persona que ponga su token obviamente va a consumirle de su licencia y ese es un tema que hay que tener muy en cuenta, porque de momento, tal y como lo tenemos, pues eso puede ser un problema para alguna gente, claro. Entonces, tenerlo en Y cuenta. si quiero medir el uso o medir cuánto realmente me está costando este refinamiento de historia de usuario, pues bueno, Ujú. también al final el uso de la IA también va de la mano con esto, ¿no? También medir impacto, medir cuánto te estás ahorrando por una parte y cuánto te estás gastando por otra parte, ¿no? Para ver Sí, si es rentable o no. o si nos está ayudando, ¿no? Porque a lo mejor Vale. decidimos como empresa implementar esto, estamos consumiendo tokens Sí, o parte de la suscripción y no estamos realmente obteniendo un beneficio. Pero bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Tiramos un poquito más porque ya llevamos sí. ahí un ratillo. Y nada, aquí tenemos un primer resultado del análisis que básicamente nos dice, hay un short summary. Yo no le he dado mucha información, ya partimos mal, ¿no? Pero me da, pues, oye, como usuario autenticado, quiero ver si una tabla que esté dedicada en esta página y que pueda, digamos, pues, navegar por ahí y ver esa lista. Esto ya tiene mucho más sentido porque tiene el contexto del proyecto, que eso es una clave, que muchas veces, pues, desde la perspectiva de negocio, esto no lo tenemos. Y de hecho, lo enseñamos hace poco esto y precisamente se nos acercaba a algunas empresas a preguntar, oye, que esta parte puede ser interesante para gente de negocio, ¿no? Tenemos más datos que no nos metemos mucho aquí, pero como podéis ver, se ha currado cada una de esas partes de la template que hablábamos antes, pues un mínimo, para que ya a partir de aquí, oye, que estoy de acuerdo, adelante, que no, pues iteramos un poquito más, ¿vale? Luego también está, todo este proceso también puede adaptarse, ¿no? Al final estás haciendo, aquí no estás metiendo a un human in the loop para poder aprobar, directamente metes sugerencias y modifica la historia, ¿verdad? Aquí sería también interesante el que hay mucho, esto es una aproximación para poder mostrar qué es lo que se puede llegar a hacer. Sí, En un caso más real, yo sí que pondría, por ejemplo, en vez de modificar esto de usuario, estaría guay que pudiese comentar oye, necesito más contexto y que hubiese sí. una conversación más iterativa, sobre todo para fomentar ese human in the loop, ¿no? Y al final ese proceso de ahorro de tiempo y lo que nos aumenta los procesos de IA, el que al final no aumente el caos, ¿no? El no revisar esto de usuario, esto lleva a desarrollo y que la IA haya puesto lo que haya puesto, ¿no? Al Ujú. final esa interacción, no sé, esa iteración con Human in the Loop me parece muy positiva. Ahí la recomendación que podría dar, o yo creo que es conocer un poquito mejor cómo funciona GitHub por detrás para identificar los diferentes momentos de ciclo de vida de una issue para saber cómo atacar esto. De momento estamos poniendo un comentario, pero efectivamente podríamos ir más allá, como tú dices, ¿no? Sí. Vamos a continuar un poquito más, porque Sí. claro, una vez que ya tenemos esto, que es un poco el plan que os estamos enseñando aquí en pantalla, ya tenemos pues, sus criterios y demás, teníamos una ISO que os enseñamos. La siguiente parte sería pues traernos eso local y ver que efectivamente pues podemos empezar a trabajar. Lo podríamos hacer en cloud también, pero vamos a hacerlo en este caso en local. Vale, ¿qué es lo que estamos utilizando aquí? Pues muy fácil, vamos a bajar esto un poquito porque lo tenía antes una tarea que estaba haciendo y con Sonnet yo creo que me va a llegar en este caso, ¿vale? Tenemos el MCP de GitHub, que es, insistimos en esta parte, estamos aquí ya, MCP Retrieval, del mapa que enseñamos antes, seguimos. Lo tenemos inicializado y vamos a pedirle un mínimo para
oye, ya que tenemos esa historia trabajada, que fue la que os enseñamos antes y ya estaba precocinada, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, no le paso ni siquiera las tools de este caso, porque podríamos hacer esto. Es decir, nosotros nos podríamos y literalmente coger un read issue, que creo que anda por aquí, si no me falla la memoria. Mm. A ver si lo encuentro, que no lo veo. Por algún lado anda, ¿eh? No lo estoy viendo en la pantalla, pero... Search issues. Vale, incluso ese es, issue read. Este de aquí, este de aquí. Bueno, también, nada. Vale, el MCP de GitHub funciona bastante bien. Entonces aquí ya veis que, mira, nos saca el link y es exactamente eso y nos está diciendo los criterios de aceptación, etcétera. Si ya tenemos una buena user story, como estaba comentando también antes Rubén, esto es un buen punto de partida, por eso insistimos aquí. Y ahora ya empiezan los flujos agénticos y demás que os vamos a empezar a enseñar aquí. Entonces, Rubén, un poco con tu experiencia, ¿no? O sea, de frameworks que hayas utilizado en este caso de Spec Driven Development, una vez que ya tenemos una buena spec, ¿cuál es tu punto de vista? O sea, ¿qué usarías? O sea, ¿cómo lo enfocarías Vale. esto? Primero hacer ese enfoque dependiendo del nivel de madurez de adopción de IA, prácticamente si quieres volver al Visual Studio Code, ya Sí. prácticamente con esto, perfectamente añadiendo un guardarraíl en el propio repositorio, porque al final el uso de la IA dentro de los equipos de desarrollo, al final son convenciones como las de toda la vida, que no estamos reinventando nada. Aquí, si yo tuviese que desarrollar esto contigo sin el uso de la IA, yo leo esta historia de usuario y si tengo algún tipo de duda o me falta algo para empezar, al final haría una pregunta y respuesta, ¿no? Entonces, aquí Ujú. perfectamente, sin el uso de la metodología SDD, que a mí, bueno, desde mi punto de vista me gusta llamarlo metodología, al final yo podría coger este historia de usuario y decir, venga, vamos a empezar a desarrollar. Si yo tuviese una capa de un guardarrail que me dijera, venga, vale, bien, esto es lo que me da este usuario, vamos a ver si falta algo o no para que me puedas contestar para empezar a desarrollar. Ahí empezaría a desarrollar y podría hacerlo perfectamente. ¿Qué es lo bueno? Pues que al igual que TDD, los LLMs leen todo el TDD para tener un contexto, digamos, más desde del enfoque técnico, como también los ADRs, que también la Ujú. toma de decisiones de arquitectura también fomenta desde un criterio más técnico y no desde un criterio contextual o funcional. Las especificaciones también las tiene en cuenta. Entonces, al final para mí Spec Driven Development no deja de ser, bueno, bien, yo tengo mis historias de usuario dentro de un backlog, dentro de GitHub o dentro de cualquier lado, pero bueno, yo creo que al final desde una ideación a una definición, a un plan y al final a unas tareas, si estas las tengo documentados en unas specs o, bueno, hablando de OpenSpec, desde un cambio acaba yendo a una especificación ya aceptada y ya con el ciclo de vida cerrado, al final yo voy a tener un contexto no solo de lo que quiero hacer, sino de lo que se ha hecho y de qué forma se ha hecho, ¿no? Entonces, al final yo creo que aparte de nutrir más el contexto, al final, desde un contrato por así que estamos decidiendo de qué es lo que queremos desarrollar, al final, que también vive el código, al final yo creo que el no determinismo va a estar mucho más controlado. Me da igual qué framework. Ya. Idear o purpose o plan review a play como OpenSpec o como si te haces, o sea, es que para mí yo creo que deberíamos abrazar un framework pero hacer nuestra propia convención o nuestro propio workflow por encima y tener nuestros propios comandos de, oye, me quiero llamarlo Pepito y que Pepito por debajo haga lo que tenga que hacer, un workflow específico y que al final acabe llamando a un comando el que sea de OpenSpec o el de SpecIt. Mañana te cambian el framework porque no se mantiene, porque aparece otra forma de hacerlo, sigues teniendo tus propios workflows, pero al final acabas llamando a un framework distinto, ¿no? Al final, bueno. Son formas que podemos hacerlo, pero al final, ahora mismo con SDD, con Spec Driven Development, pues bueno, al final estás de alguna forma haciendo desde ese estudio de usuario, estás definiendo una especificación ya eh, con cierto criterio para que puedas empezar a desarrollarla, validarla y ver cuál es el resultado. En este caso, en este proyecto, estoy viendo que está OpenSpec y también SpecIt, ¿verdad? Metimos todo, dijimos, venga, para que la gente pueda probar. Esto no es un escenario muy realista, pero sí, efectivamente tenemos los dos sabores. No nos va a dar tiempo a meternos aquí. El repo va a estar público, si no os Claro. fijasteis en la URL, luego lo pasamos. Pero sí os queríamos dar una pequeña pincelada sobre, en este caso, SpecKit, que lo tenemos por aquí, por si a alguien no le suena, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí un momento. Es de GitHub
tiene un poco la pega de que, claro, tenemos un cierto vendor locking ahí, de que está muy pegado a Copilot y si tenéis otras sillas, a lo mejor tenemos un poco más de fricción ahí. Pero bueno, este es el proyecto que si os vais a la introducción os explica muy fácil cómo instalarlo, cómo empezar a hacer las primeras partes, tener la CLI montada, etcétera. Y a nivel de lo que viene siendo los pasos, a partir de aquí estarían los pasos para empezar a trabajar con Speckit. Lo cuento muy rápido. Vais a tener aquí en el paso 3, que es lo que nosotros hemos hecho de una constitución, por ejemplo, porque esto no nos daba tiempo Ya. a hacerlo en directo, pero básicamente una constitución SPECIT es como las reglas clave de lo que se va a tratar ese proyecto, que tenemos que cubrir, cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, muchas veces desde un punto de vista muy alto, o sea, de negocio o las grandes líneas que tenemos que cubrir siempre. Eso lo innegociable, entre comillas, ¿no? Que hay en un proyecto. Luego ya entraríamos en las siguientes fases, que serían de Specify, que sería una nueva feature, podría ser esa ISU que estábamos hablando antes perfectamente. Ciclos de verificar, intentar quitar duda, de Clarify, que los vamos a ver que cuando lo instalamos nos lo instala aquí en los agentes, ¿vale? Podemos ver la constitution que estábamos viendo hace un momento. Tenemos la parte de Specify, tenemos la parte del plan, task to issues, etc. Aquí hay también una parte que GitHub ha hecho para automatizarlo y poder asignárselo a Copilot de forma paralela, ¿no? No nos metemos mucho más en esto, pero al final, con eso hay que intentar meter ese determinismo, porque lo que os va a pasar, si esto simplemente lo ejecutáis así, no tenéis ningún tipo de guardarraíl con linters, con tests, etcétera, lo que vais a ver es que muy rápido vais a acabar con PRs grandes, inmanejables, con carga cognitiva importante y que en poco tiempo no vais a revisar. Y eso es un peligro, claro, de cara a los proyectos. Entonces hay que tenerlo con cuidado. Siempre cambios pequeñitos a poder ser. Entonces, imaginad que pues hemos trabajado toda esta parte de aquí y lo siguiente una alternativa, ¿no? Como decía Rubén, os hemos preparado también otra alternativa aquí, que básicamente me voy a abrir un nuevo chat y vamos a coger este otro agente. Este es un agente, sin más, es decir, no tiene nada del otro mundo. Tenemos por aquí, vamos a ver, a ver si lo tengo. Básicamente es esto, es decir, es una utilidad que nosotros utilizamos en este caso para este no, que no me lo ha cargado bien, lo voy a copiar aquí entero, ¿vale? Pero hace un momento que no me lo ha cargado. A ver si me lo detecta bien y no tenemos ningún problema. Si no, pasamos con el directo, ya sabéis. A ver, project. Puede ser que a lo mejor me haya cargado algún plugin por aquí. No lo debe detectar. Pero sí, creo que no lo tengo ahora mismo Bueno, en al final directo. esto lo que te va a Bueno, hacer no pasa nada. al final lo que va a hacer esto es hacer un poco de patito de goma para intentar Sí, cuestionar la historia de usuario para ver si vas a dar por hecho toma de decisiones o no, para, bueno, y de hecho no te es va a durar que la píldora, vamos, es que básicamente. es una pena que ahora mismo no lo tengo Ya, activado y ya. por no perder tiempo, que hagamos un poquito mal de tiempo. Bueno, Que lo podría hacer en un modo plan y que aquí, por ejemplo, lo estáis viendo en directo y esto no lo tenemos planificado. Bueno, pues yo le hago un modo plan y le estoy especificando, oye, que me haga... Y al final me saque un Markdown porque me apetece y quiero tener ahí todo exploradito y tal y todo trabajado, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estábamos viendo aquí es esto y vamos a enseñar el resultado, lo tenemos por aquí. Es el plan de esa historia de usuario que hemos en un momento planificado. Esto lo hemos hecho con todo el prompt que tenéis ahí, no hay ni trampa ni cartón, ¿vale? Entonces, todos los cambios, el plan de lo que queremos implementar está aquí, incluso con sugerencias de en qué orden, por si queremos paralelizar, si queremos tener un orden secuencial, etcétera. Vale. El siguiente paso, imaginad que esto ya lo hemos acabado, claro, guarda raíles, decía Rubén por aquí, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo estamos en una rama donde vamos a levantar la pull request en remoto, ya hemos acabado el trabajo, hemos implementado. Teníamos un programa que básicamente era un desastre. O sea, lo vas a ver a Rubén y creo que te vas a echar las manos a la cabeza. Espero que no, pero creo que un poco sí. Vamos a levantar la pull request aquí y me vas a decir tu punto de vista de qué opinas tú de esta pull request, ¿vale? Le damos ya a Copilot para que nos genere el summary de los cambios mientras lo creamos. Le vamos dando por aquí. El summary básicamente para la gente que... Y podemos enseñar un poquito más por aquí entre los dos, si
Si te parece, le podemos pedir, como sabemos ya, ¿no? De que esto nos lo revise Copilot, que de hecho lo Sí. vamos a hacer. Aquí tenéis todo, habría que leerlo, obviamente, ahora no nos va a dar tiempo, pero son los cambios que hemos hecho. Básicamente es un refactor de... Y ahora voy a enseñar los cambios para que podamos tener un punto de idea, ¿vale? Básicamente os enseño los ficheros muy rápido. Vamos al program para que veáis cómo estaba antes. Que básicamente este era el program. Esto a lo mejor lo has visto en algún momento, ¿no? Pero era un program con autenticación, con todo tirado ahí, ni controladores ni nada. Este es un refactor que podemos hacer hoy en día, si tenemos skills adecuadas y todo Al eso, final ¿no? moverlo a sitios específicos, ¿no? Sí, básicamente, no Hazlo. tiene mucho más. Sí. Le vamos a pedir mientras a Copilot que haga la review de estos cambios, ¿vale? Se está lanzando CodeQL. Volvemos un momento aquí a nuestra chuletilla. Básicamente ya hemos hecho esta implementación y os vamos a enseñar la parte de seguridad Copilot. Mientras está trabajando por ahí, vamos a enseñaros varias partes. En primer lugar, dependencias. Es decir, aquí tenemos todo esto montado. O sea, tenemos dependencias con vulnerabilidades altas, medias, y esto lo está verificando constantemente. Es decir, este proyecto lo acabamos de levantar hace un tiempo ya, y aquí tenemos de todo. La idea de esto es que podemos automatizar, podemos coger y determinadas pues, vulnerabilidades se las podríamos llegar a asignar incluso a Copilot. Le hacemos un assign to agent y que coja y suba ya el cambio automáticamente. Esto es muy importante pues para que nuestro código esté seguro. Pero podemos hacer más cosas. Hace un momento vimos que en la pipelines de esa pull request estaba corriendo CodeQL. Nosotros en este caso lo hemos activado por defecto. No tenemos ningún workflow en nuestro repo que podríamos haberlo hecho con la especificación de qué queremos que haga. Pero con la automatización que ya tenemos nos da recomendaciones en varios de los documentos. Incluso el refactor plan que acabamos de ver hace un momento, el programa. Y no solo eso, sino que podemos ir más allá. CodeQL también tiene la parte de seguridad, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros aquí teníamos una cookie que de forma, pues básicamente ya adrede, como lo podéis ver aquí en pantalla, pues le habíamos dicho, hey, méteme esta cookie que no sea segura y CodeQL, sin nosotros haberle dicho nada, ya nos pasa esta revisión y nos dice cuál es el cambio que nosotros tenemos que hacer. Y lo podríamos hacer un commit to new branch, por ejemplo, empezar a trabajar aquí, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos una perspectiva pues por encima de toda la parte de lo que viene siendo de calidad y seguridad, a mayores de lo que vosotros y vosotras corráis en vuestras pipelines. Ya por último, y saltamos ya casi al final, a ver si acaba la Bueno, peer review. Dime, dime. también comentar una cosa que también lo estoy viendo, a ver si podía ser a lo mejor mostrarlo Sí. en 2 segundos. Es que por lo menos entiendo que también en tanto el IDE como en el clip, pero cualquier sesión agéntica que tengas en GitHub, automáticamente el último step que hace es pasar, si está activado, pasar GraphQL. Dice, y valida, él tiene su propia validación de que lo que está haciendo también cumple sus propias, para el pase el CodeQL, ¿vale? Además que a ver un segundo, a ver si lo tengo por ahí. Bueno, sí que continúa también sobre todo también un poco para saber sobre qué ecosistema se quiere trabajar o no. Al final yo creo que los proveedores, depende si trabajas con GitHub y con Copilot, pues tienes ciertas sinergias que te vienen muy bien Ujú. y otros tendrán otro tipo de cosas, ¿no? Sí, hombre, aquí tampoco nos hemos subido mucho arriba porque no era el objetivo aquí meternos en GitHub Advanced Security en profundidad. De hecho, los workflows de CodeQL, tanto para análisis como que estáis viendo en pantalla ahora, que se ejecutaron, los podemos ver luego si los abrimos, están en auto. Es decir, el propio GitHub en este caso está detectando ya los lenguajes que tenemos, que en este caso es C Sharp y TypeScript, y se encarga de hacer ese análisis. De hecho, mirad aquí que ya está empezando a saltar pues, determinadas recomendaciones, la pull request review, con un secreto que subimos. De hecho, hace un momento os estábamos enseñando por aquí, que paso muy rápido, porque estamos casi llegando ya al final, que teníamos un secreto que subimos y un secreto que en su momento pues podemos hacer triaje. No lo enseñamos en esta demo en concreto, pero si subís cualquier secreto de GitHub o de proveedores por defecto, lo que va a pasar es que os va a bloquear el push. No va a llegar nunca al repo.
Aquí nosotros en su momento, como esto ya lo habíamos hecho justo en este fichero, nos saltó y podemos decidir si reabrimos esta alerta, open again, porque lo habíamos hecho en dismiss, Mm. o lo que fuera, y decidimos, ¿vale? Incluso quién puede hacer un dismiss de ese tipo de alertas. Eso se puede decidir con permisos de seguridad, que no vamos a entrar hoy, pero también se puede controlar la seguridad de todo eso. Y añadir proveedores custom que podáis tener dentro de vuestras organizaciones. Eso también se puede hacer. Entonces, con eso cubriríamos toda la parte de push protection, de los Dependabot, tendríamos CodeQL y vamos a ver ya casi por último la parte de, pues si queremos ver un poco la pull request, de qué nos recomienda, cómo sería la interacción a nivel de web en este caso Ujú. y, y casi estamos ya casi acabando. Aquí podéis ver, pues mira, tenemos un secret, nos está detectando que es un path, en este caso de GitHub. Nos está diciendo, oye, pues mira, aquí estamos leyendo de forma directa esto, pues a lo mejor lo podrías hacer de otra manera. Bueno, pues habría que Claro. ir paso a paso comentando. Y que si tuviésemos unos guardarraíles de .NET mediante a cómo hacer la autenticación, en cómo definir la inyección de dependencias, de cómo gestionar las cookie no cookie, o sea, si tuviésemos estas instrucciones o definiciones metidas dentro de, bueno, Markdown metido dentro del repositorio, al final toda esa parte desde la fase de ideación de Speckit, al Ujú. final va a tener en cuenta y probablemente este tipo de sugerencias de comentarios en la PR no vendrían. Sobre todo porque al final aquí has gastado tokens en que Copilot te proponga una solución, Sí. el propio Copilot te va a hacer fixes sobre cosas que a lo mejor no se pueden mejorar, ¿no? Si esto ya lo tiene especificado como reglas principales de cómo hacer las cosas y de convenciones de equipo, al final esto ya no lo vas a tener desde el primer output. De hecho, creo que nos da tiempo. Voy a buscarlo por aquí para enseñároslo un momento, muy, muy rápido. En esa línea, que se puede hacer, pero tampoco es que lo estemos viendo que se esté utilizando tanto, pero sí que se puede hacer, justo lo que acabas de decir tú ahora, que si nos vamos a las settings de la organización, en este caso Copilot, y nos vamos a Custom Instructions, pues aquí nosotros ya teníamos ciertas guías para Mm. frontend, para estilado de código, que esto ya estaría en la web, es cierto, pero lo va a cargar en vuestros locales. Es decir, esto está cargado en vuestro equipo en el momento que estáis dentro de esa organización, que Mm. puede ser interesante para tener esas convenciones generales. ¿Que lo queréis tener en otro tipo de documentación o una skill Sí, incluso bueno, corporativa? Oye, pues adelante, se puede hacer al final también. creo que debería ser un poquito más single responsibility y no tener un único custom instructions, pero, Mm, pero sí, sí, sí. Al final yo creo que el resumen de esta charla es que, además es que lo vemos también un poco en Speckit y en OpenSpec, al final hay un proceso de constitución donde estás definiendo unas reglas que le vas a marcar al LLM para que tenga un resultado más esperado. sí. Quita ese de la ecuación. Yo el primer consejo que haría para personas que hay mucha gente que está utilizando Copilot Cloud directamente tirando preguntas al CLI o a la consola y viendo resultados. Preparad vuestros repositorios para que la IA siga vuestras reglas, hacer ese proceso de constitución y de generación de Legends Markdown, de generación del Instructions Markdown para Copilot, del Cloud.md de Cloud, o sea, meted y dedicar tiempo en definir bien cómo queréis hacer las cosas. Y eso os va a evitar mucho rework, os va a evitar mucha no determinación a la hora de resultados. Que sí, que funcionará, pero a lo mejor no es como lo quieres. De hecho, por apuntar justo lo que estabas comentando ahora, esto es un repo de pruebas, obviamente. No tendrá la misma pinta que tendrá pues, un repositorio en concreto de una organización, pero sus agentes, sus agentic workflows si estáis en GitHub, instructions para determinados tipos de ficheros y por path, prompts reusables para determinadas actividades que hacéis muy concretas, repetitivas, skills, súper importante tenerlas, ¿no? Ahora ya no es Copilot Instructions, de hecho, ahora ya se genera Legends.md, que no lo hemos cubierto aquí, pero vamos. Mm. Sí, sí. Y, en Será fin, ese estándar. Sí, sí. sí. Sí, sí. Y poco más, realmente. Yo creo que hemos hecho una visión así muy rápida. Eh, no sé si quieres añadir algo más, Rubén, pero simplemente que la gente, por mi parte, ya acabo, que estéis un poco conectados a las últimas novedades, no desesperéis, empezad pequeño, sobre todo en vuestras organizaciones, pasito a pasito, mejor, pequeño, que no intentar hacer un cambio de golpe, porque vais a frustraros, no va a funcionar bien, y ir ganando madurez, ¿no? Poco a poco.
A mí simplemente decir que en este caso con GitHub Copilot y GitHub eh, me parece una buena pareja, una buena tupla en cuanto a asistente de código más security, quality, peer review, pero Ujú. también comentad que, bueno, ese mismo resultado al final lo podéis encontrar también con cualquier otra cosa, ¿no? Al final vuestros agentes de seguridad podéis tenerlos en vuestro código, vuestros GraphQL o vuestros guardarraíles LinkedIn. Bueno, al final, y tratad la IA no como algo nuevo, sino tratad la IA como algo que ya estabais haciendo sin IA. Todas esas convenciones de hacerlo bien, definidlo bien en instrucciones para que al final vuestro copiloto os ayude en esa línea, vamos. Pues gracias. Tenéis ahí nuestros handlers Sí, y cualquier cosa, pues cualquier cosa, si queréis contrastar cualquier tema, incluso charlar sobre perspectiva de cualquier cosa, pues aquí estamos, Pues abiertos. nada, un abrazo a toda la comunidad de Tenerife Summer en este caso y nos vemos a la próxima. Un Gracias. abrazo, gracias.